cambia mucho, porque en realidad hay una caída muy importante de la imagen del presidente luego del triunfo electoral, el triunfo legislativo de octubre del año pasado, ¿sí? Y a partir de las medidas que fueron tomando vinculadas con la necesidad de restringir el gasto público, ¿no es cierto?, y el déficit fiscal, realmente ha habido una caída muy importante de la imagen, y más que la imagen personal, de los niveles de aprobación y del nivel, digamos, de acuerdo con la propuesta, ¿no?, y las expectativas que generaba Cambiemos. El cambio. Entonces acá me parece que hay un problema de confianza. Este es un gobierno, muchas veces se olvida de explicitar que este es un gobierno que gana, pero gana con minoría. Un gobierno con minoría que además pretende proponerle a la sociedad cambios estructurales, ¿sí?, que tienen mucho que ver con cambios culturales que este país realmente requiere. No nos podemos olvidar, el aquí y ahora, la coyuntura, ¿sí?, el todos los días, digamos, como la gente que nos está mirando, es realmente importante, pero no podemos entender ni resolver el todos los días si no entendemos de dónde venimos, si no entendemos de qué es lo que tenemos que hacer a futuro, pero sobre todo qué es lo que nos viene pasando desde hace más de 70 años. Somos un país. Vos no podés hacer un scone, que es lo que estás preparando, ¿no es cierto?, si no tenés harina. Porque entonces lo que haces es mentirle a los que van a comer y le agregás cualquier cosa que sustituya una harina de calidad. Entonces lo que ha pasado en este país es que de alguna manera, durante muchísimo tiempo, el Estado ha gastado más de lo que podía gastar. Y eso se hace a partir de, como en cualquier casa, ¿sí?, como en cualquier casa, esto se hace de muchas maneras, ¿sí? Generalmente las maneras con las cuales vos lográs tapar el agujero son préstamos, le pedís al almacenero, sacás un préstamo en el banco, etcétera, etcétera, achicás, o viste cuando vas a los restaurantes, sí, sí. Ahora, ¿viste lo que pasa en los restaurantes? Que por supuesto aumentaron los precios, pero aumentaron los precios y al mismo tiempo vos ves el plato... Cada vez más chiquitito. Viste que cada vez te sirve menos, efectivamente. Entonces con eso de alguna manera van zafando la realidad. Yo lo que creo es que efectivamente hace falta un ajuste. Tenemos jubilaciones de privilegio, tenemos sueldos que son realmente aberrantes en los funcionarios públicos. Aberrantes realmente. Tenemos privilegios, tenemos una justicia, por ejemplo, jueces que no pagan ganancias. Explícame por qué. Esto no sucede en otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, el punto es... ¿Y eso no se da cuenta Macri que si modificase eso ganaría muchos puntos y mejoraría su imagen? Yo creo que Macri sí se da cuenta. Los que no se dan cuenta son gran parte, digamos, del poder legislativo, que es oposición, ¿no es cierto? Gran parte del poder judicial, que se abroquela absolutamente. Hubo una propuesta de hacerles pagar, digamos, ganancias y se abroquelaron absolutamente como corporación. Este es un país de una cultura, mira, yo no soy, digamos, especialmente, digamos, pro y cambiemos. Soy una socióloga que trata de tener una visión lo más objetiva posible. Pero sí es claro que hay cosas que sí creo y hay otras que no. Hay cosas que realmente apoyé y aplaudí del gobierno de Kirchner, sobre todo de Kirchner. No tanto de Cristina, sobre todo de Kirchner. Ahora ya te digo, sí. Pero también aplaudo objetivos estratégicos que se propone este gobierno. Este gobierno llega, ¿sí?, y hace un diagnóstico excelente, ¿sí? Comunicó pésimamente mal, pero pésimamente mal, pero te digo, es casi naif, casi infantil la propuesta en el sentido de no le digamos a la gente lo mal que estamos, ¿sí?, porque la gente no quiere, sí quiere entrar a una nueva etapa con bríos, con energía y no con pálidas. Error garrafal. Eso es un error tremendo, porque cualquier persona, cualquier médico que en este momento, que si una persona tiene cáncer, lo primero que te dicen es, mira, tenés cáncer, te podés solucionarlo de esta y otra manera, para que uno ponga toda la voluntad. Y te voy a decir otra cosa mucho más banal, si querés, y superficial. Cuando vos vas a una boutique y decís, ay, cómo me gusta este vestido, la vendedora, para venderte, te muestra un vestido que vos no podés usar porque no entras dentro de él. No hace eso, ¿no es cierto? No hace eso. Porque la frustración... o sea, la expectativa te puede durar mucho, pero la frustración es enorme. Bueno, eso es lo que le pasó a los argentinos. Entonces, el punto es, acá hay un cambio cultural
cultural que realmente este país tiene que producir. Creemos que somos más de lo que somos. Vos fíjate que una de las cosas, un mito nacional, es que somos un país rico. Y yo no creo que seamos un país rico. Tenemos un país con recursos. Teníamos ¿sí? un país riquísimo. Pero con recursos. Mira, Japón no tiene recursos, pero es mucho más rico que nosotros, porque lo que tiene es una cultura del trabajo, efectivamente. Una cultura del trabajo, una cultura del ahorro, un respeto por las normas. Por los mayores. Totalmente. Nosotros no tenemos, no se puede hacer. Hablamos de previsibilidad. Yo creo que uno de los errores, por ejemplo, estoy mezclando cosas porque la verdad que la realidad es tan compleja que no se puede explicar linealmente. Porque tratamos de entender entre todos para que la persona que esté en su casa trate de entender y de abrir su cabeza y de decir, bueno, ¿cómo hago para salir adelante? ¿Cómo hacemos? Porque ¿por qué es tan cíclico esto, Graciela? Pero es tan cíclico porque no hacemos los deberes, porque tapamos, ¿sí? Pues hay un dicho que dice, bueno, finalmente los argentinos siempre terminamos bien parados o zafan, pero ¿sabés cómo? En realidad superamos, pero cada vez que llegamos al estadio de superación o que nos paramos, estamos siempre un paso más atrás. Por eso este país entró en una circularidad de decadencia de la cual no puede salir. No puede salir. Somos menos clase media, esa clase media, digamos, voluminosa, importante, que nos caracterizó diferencialmente respecto del resto de países de América Latina. Ya no tenemos esa clase media. Aparte, esa clase media se ha pauperizado. Y es una clase media, a diferencia de nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, etcétera, que de alguna manera llegaron con una mano atrás y otra adelante, ¿sí? Y que justamente ahorraban y aspiraban, si se sacrificaban por su hijo el doctor, porque sabían que iban a hacer una caminata ascendente. Había una cultura de trabajo, claro, y pero además hoy hemos se agarran evolucionado en todo el tema de salud y educación, que sigue siendo, esto es una herencia que tenemos. Pero estamos marcha atrás en el tema de educación, que es lamentable, es lamentable. Cualquier prueba PISA te demuestra que estamos en educación por detrás de Chile, ¿sí? Te digo, como país referencial de América Latina, y nosotros estábamos realmente, liderábamos. Éramos líderes. Efectivamente. En educación. Hoy Brasil tiene muchísimos más ingenieros porque ha apostado a tener ingenieros, ¿no es cierto?, en las distintas especialidades, mucho más que Argentina, mucho más que Argentina. Carlitos, querido. Sí, yo la escuchaba a Graciela y hablaba del tema de la clase media y justamente eso quería preguntarle. La mayoría de los votantes de Cambiemos provienen de la clase media y esa clase media es la que está absorbiendo ahora el costo de este ajuste y está enojada y está con bronca. ¿Qué va a pasar con esos votantes de clase media el año que viene? ¿Qué va a pasar con esos votantes de clase media? Va a depender mucho de cuánto el gobierno... Acá hay un problema grave, y que tiene que ver con la pérdida de confiabilidad en el gobierno nacional. Y esta pérdida de confianza tiene que ver tanto con el mundo, eso que se llama los mercados, ¿sí? Tanto como los mercados, como con el mundo interno. Entonces, esta recreación de expectativas que está tratando el gobierno lograr para ver si efectivamente los inversores extranjeros comienzan a pensar que efectivamente el gobierno va a cumplir con su meta de déficit fiscal cero, y que va a poder cumplir con las obligaciones de deuda, ¿no es cierto?, para los próximos años. Lo mismo va a pasar hacia adentro. El tema es si el gobierno, que ha perdido expectativas, digamos, confiabilidad en términos de ese colchón, este es un gobierno que siempre estuvo asentado no sobre resultados, porque obviamente las propuestas de cambio fueron propuestas que no pudieron resolverse muy rápidamente, digamos, en los primeros 2 años, salvo algunas como, por ejemplo, el tema pobreza. Efectivamente, el gobierno toma, digamos, respecto del gobierno anterior, un país con aproximadamente un 28-30% de pobres, ¿sí? Que subió al 32% y logró bajarlo. Entonces, hubo reactivación en algunas áreas de la economía, efectivamente, ¿sí? No en todas. Pero van a venir los empresarios a confiar y a apostar. A eso iba. Acá voy a eso. Depende. La verdad que no lo sé. Si vos me preguntás si efectivamente a partir de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en la última semana, ¿no?, la semana anterior, la declaración del presidente, y yo no sé, porque creo que el presidente se quedó corto en términos de recreación de expectativas, porque la verdad que esa recreación de expectativas, tanto afuera como hacia adentro, no estoy muy segura que se pueda lograr solamente con políticas fiscales. Creo que se
resuelve o por lo menos mejora en sus posibilidades con, digamos, un acuerdo político. Yo personalmente estoy convencida de que si no hay un acuerdo político es muy difícil recrear, digamos, expectativas de que las cuestiones estructurales que se intentan, los compromisos respecto del ordenamiento de las cuentas fiscales se pueda sostener, digamos, en los próximos 4 o 5 años. Si vos tenés plata y querés invertir, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces en un banco que sí, o es un banco que tiene respaldo, es un banco que, o en un negocio, lo que quieras, que vos conocés realmente quiénes son los dueños, que tienen un buen plan estratégico, que muestran que tienen recursos y sobre todo que tienen palabra, ¿no es cierto? Y tienen, digamos, una convicción clara, ¿no es cierto?, de cumplir con las obligaciones. Sí, la gente tiene mucha desconfianza. Exactamente. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tratando de comprometer, a mi modo de ver, al conjunto de la dirigencia política. Y esto no quiere decir hacer un gobierno de coalición. No necesariamente tiene que ser un gobierno de coalición, tiene que ser una mesa que de alguna manera, algo así como una especie de carta compromiso, que alguna vez se hizo en este país, no se cumplió, pero se hizo. Pero realmente creo que acá la política tiene que tiene que mostrar que está a la altura de las circunstancias, como lo está la gente. Sí. Como lo está la gente. La clase media no está saliendo, ¿no es cierto?, como en el 2001, claro que las circunstancias no son iguales, ¿no? Pero realmente la clase media entiende que hay que hacer un sacrificio, pero lo que quiere es que ese sacrificio sea acompaño por la dirigencia. Pero sí. Claro. Ahora, pero ¿cuánto puede esperar? ¿Cuánto puede ser ese sacrificio? ¿Cuánto puede esperar? Digo, ya van 2 años y medio, casi 3 de sacrificio. ¿Cuánto puede esperar una clase media? Ese concepto de cuánto puede esperar es muy relativo y no hay nadie que pueda decirte ni desde la neurociencia ni desde con ninguna proyección estadística o lo que quieras cuánto se puede esperar. Lo que sí te puedo decir es que de alguna manera cuánto puedo esperar está muy relacionado con cuánta alternativa de cambio tenga. Si yo no tengo alternativa de cambio, que es lo que está pasando en este momento, no hay alternativa de recambio porque hay una crisis general de liderazgo. ¿Sí? Y esta crisis general de liderazgo, que es mundial y el tema es, en cada país tiene explicaciones diferentes, ¿no? Uno no puede escudarse, digamos, en lo que es universal. Pero lo cierto es que hay una pérdida de liderazgo al nivel del gobierno nacional, pero también hay una pérdida de liderazgo de la oposición. Hoy en la oposición, sobre todo en el peronismo, no hay liderazgo, salvo el liderazgo de Cristina, que efectivamente se sostiene en un digamos, sector importante, digamos, de lo que es la ciudadanía, en el orden del 28 o 30%, pero no más que eso. No se expande, digamos, y está casi congelado, te diría, ¿no? ¿No ves que haya otros líderes, entonces? Hay líderes potenciales, lo que hay son, digamos, políticos que potencialmente podrían convertirse en líderes, pero no hay nadie que esté liderando hoy y capturando, por ejemplo, esto que vos planteabas hace un momento, el descontento con el gobierno de Macri. No todos los que votaron por Cambiemos votaron proactivamente, en el sentido de que se identificaban, ¿no es cierto?, con un gobierno de centro-derecha que podía... Sino que querían un cambio. Querían un cambio y querían dejar atrás, ¿no es cierto?, el gobierno de Cristina Fernández. Hubo bastante voto vinculado con un voto reactivo. Sobre todo peronistas. Claro, efectivamente. Bueno, ¿y quién vendrá entonces? No sabría decirte. No sabría decirte. Uno mira lo que pasó en Brasil, ¿no? O lo que pasó en España, o lo que pasó en Italia, en situaciones de alto nivel de inestabilidad como el que estamos viviendo, sobre todo en España. De pronto, ¿sí?, emergieron liderazgos. Lamentablemente los liderazgos que emergieron fueron liderazgos de centro-derecha, con componentes autoritarios, antimigratorios, etcétera, etcétera, que realmente no le hacen nada bien a una democracia que, entre paréntesis, tenemos un largo camino. ¿Te acuerdas de los cigarrillos? ¿Eso cómo se llamaban? Los slim. Largo camino. El recorrido, muchacha. Exactamente. Nosotros tenemos un largo camino para convertirnos en una democracia republicana. Somos una cultura que desdeña el respeto institucional enormemente, y hay, digamos, sectores políticos
que culturalmente son más, te diría, desdeñosos, sí, desdeñosos una poca que otros, cultura, ¿no? Muy poco cultura, porque sí, vamos haciendo una gran involución. Sí, Pablito se está muriendo haciéndome porque no me entra todo. Vaya, nos está echando. Bueno, nos está echando. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos tener los brazos abiertos en esta casa. Con muchísimas gracias por venir y ampliar un poco el panorama y charlar y dialogar y bueno. Yo creo que simplemente una moraleja. Creo que, por supuesto, podemos salir, pero vamos a salir en la medida que todos, no algunos, todos realmente estén dedicados y estén decididos a hacer este esfuerzo. Pero todo quiere decir que este esfuerzo sea justo. Pero para que todos. sea justo, para todos. Para todos, para todos. Así es. Muchísimas gracias. De nada. Nico, querido.